Hoy en día es difícil decir dónde y cuándo el ser humano se atrevió por primera vez a salir al mar abierto. Una cosa es segura, esto sucedió hace mucho tiempo, ya en la Edad de Piedra. Hace aproximadamente 200.000 años nuestra especie biológica Homo sapiens apareció en África y desde ahí comenzó su triunfal expansión por el planeta. El nivel del océano en esa época era más bajo y no había agua en todos los lugares donde, por ejemplo, ahora sí la hay. Por eso, por ejemplo, a América nuestros antepasados pudieron llegar sin mojarse los pies, pero aún así tuvieron que emprender largos viajes marítimos en varias ocasiones. Y, al parecer, a la gente de la Edad de Piedra esa perspectiva no les asustaba en lo más mínimo. El destacado viajero y arqueólogo noruego Thor Heyerdahl incluso creía que, en los albores de la historia, los océanos más bien unían, en lugar de separar, a las antiguas civilizaciones. En este episodio hablaremos sobre cuándo y cómo las personas comenzaron a viajar a través de los mares y océanos, qué usaban para hacerlo y con qué dificultades se enfrentaron. También conocerás a los grandes navegantes de la antigüedad, los egipcios, los fenicios, los habitantes de la isla de Creta, sobre sus viajes y descubrimientos. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Comenzamos. Colón primitivo. ¿Podían las personas de la Edad de Piedra navegar largas distancias? Sí, por supuesto. Hoy en día, esto es un hecho comprobado que no genera dudas entre los científicos. Incluso diré más. Los antropólogos están seguros de que no solo nuestros antepasados de la especie Homo sapiens pudieron cruzar grandes extensiones de agua, sino también los neandertales, a quienes generalmente se considera poco desarrollados. Los científicos aún no han encontrado ni una sola embarcación de la Edad de Piedra y difícilmente la encontrarán alguna vez, ya que la madera es un material extremadamente poco duradero. Esto no es como las pirámides o los sarcófagos de piedra. Sin embargo, la principal prueba de la habilidad marítima de nuestros antepasados es la dispersión de la humanidad por todo el planeta, incluyendo rincones tan remotos como la isla, Nueva Zelanda, las islas Hawái o la Polinesia. Normalmente, la gente de la Edad de Piedra es representada como tonta y primitiva, aunque en realidad no eran así. Nuestros maravillosos antepasados sabían construir viviendas complejas, fabricar herramientas de piedra avanzadas, se interesaban por la pintura y realizaban operaciones médicas. Difícilmente habría sido un problema para ellos construir una balsa o algún tipo de bote. Al menos las tribus modernas que viven en la Edad de Piedra resuelven esta tarea con facilidad. Por ejemplo, los habitantes de Tierra del Fuego hacen botes con pieles de animales marinos, mientras que los indígenas del Amazonas los tallan en troncos de árboles. Ya durante la salida de África, nuestros antepasados tuvieron que superar obstáculos acuáticos. Es cierto que el estrecho de Gibraltar o el de Bab el-Mandeb tienen poca anchura, por lo que se pueden cruzar incluso nadando. Sin embargo, después los humanos primitivos tuvieron que enfrentar desafíos mucho más serios, como poblar las islas de Indonesia o realizar un viaje marítimo hasta Australia. Hacer algo así nadando es casi imposible, ahí sí que no se puede prescindir de algún tipo de embarcación. La antigüedad de las pinturas rupestres en el norte de Australia es de aproximadamente 170.000 años. Por eso, los antepasados de los actuales aborígenes australianos son los primeros candidatos al título de los marineros más antiguos de la historia. En general, según los descubrimientos de las últimas décadas, los viajes largos por mar en la Edad de Piedra eran casi algo común. Por ejemplo, a mediados de los años 2000 se descubrieron herramientas de piedra en Creta. Tienen una antigüedad de 130.000 años. Como Creta se convirtió en isla hace aproximadamente 5 millones de años, los antiguos humanos solo pudieron llegar allí por mar. Desde la tierra firme más cercana hay que navegar unos 100 kilómetros para llegar aquí, lo que no solo habla de la alta calidad de los antiguos barcos, sino también del profundo conocimiento de navegación que tenían sus capitanes. El hallazgo en Creta inmediatamente situó el inicio de la navegación en el mar Mediterráneo unos 100.000 años antes, pero hay algo aún más interesante. Parte de los objetos encontrados están hechos con una técnica que usaban los neandertales hace unos 700.000 años. Sin embargo, los antropólogos aún no tienen una opinión unánime al respecto. El tema sigue siendo estudiado. Ya que estamos hablando de los neandertales, ¿cómo no recordar los hallazgos de la isla griega de Naxos, hechos en 2019?
Aquí, durante las excavaciones, se encontraron más de 12.000 objetos pertenecientes a la antigua cultura neandertal. Antes, los arqueólogos creían que solo los antepasados del ser humano moderno sabían navegar por los mares y que los neandertales eran demasiado primitivos para eso. Probablemente, como resultado de las excavaciones en Nazcos, los científicos tendrán que replantear toda la historia de los antiguos antepasados del ser humano. Pescadores y balleneros de la Edad de Piedra. El mar no solo era necesario para los antiguos seres humanos para viajar y vivir aventuras, les interesaba principalmente como fuente de alimento. Muchos científicos creen que la historia de la navegación comienza con la pesca, y mucho después el pescador se convirtió en viajero, comerciante y luego en pirata. Hace algunos años, científicos suecos, utilizando tecnologías modernas, encontraron interesantes pinturas rupestres que datan de la última edad de piedra. Al aplicar un escáner especial, entre otras cosas, los arqueólogos vieron imágenes de peces, personas y barcos prehistóricos cuyos proas estaban decoradas con cabezas de alce. Anteriormente, se habían encontrado dibujos similares en Finlandia y Carelia. La pesca, sin duda, desempeñaba un papel importante en la economía de la población de las regiones del norte de Europa. Hoy en día, los científicos están seguros de que las personas de la Edad de Piedra y de la temprana Edad de Bronce no solo pescaban en el mar, sino que también se dedicaban a otros oficios. Cazaban ballenas y focas. Por ejemplo, en las islas Åland se han encontrado restos de numerosos campamentos estacionales de cazadores primitivos de focas grises, donde la gente vivía solo en abril y mayo, cuando se recolectaba la grasa de foca. Algunos investigadores creen que los marineros primitivos descubrían nuevas tierras por accidente. Salían al mar para su pesca habitual y luego una tormenta o la corriente arrastraba su bote o barco. Después de largos viajes, podían terminar en una nueva y desconocida costa. Es claro que no todos tenían tanta suerte, pero los sobrevivientes afortunados bien podían fundar un nuevo asentamiento. Si fue así, o si nuestros antepasados buscaban nuevas tierras a propósito, difícilmente lo sabremos alguna vez. De una u otra manera, centros de navegación tan conocidos de la antigüedad como Biblos, Tiro y Sidón surgieron de asentamientos de pescadores. Thor Heyerdahl, a través de 2 océanos. 8 creía que los pueblos primitivos del pasado remoto podían realizar largos viajes marítimos. Quien logró demostrar lo contrario fue el legendario científico y naturalista, el último gran viajero de Europa, Thor Heyerdahl. Siendo aún un joven científico, propuso la teoría de que la Polinesia fue poblada en la antigüedad por personas provenientes de Sudamérica, quienes llegaron hasta aquí cruzando el Océano Pacífico. A esta idea, Heyerdahl llegó gracias a las leyendas locales y a los resultados de investigaciones arqueológicas. Para demostrar que tenía razón, el científico decidió dar un paso bastante arriesgado. Él y algunos de sus compañeros de ideas construyeron una copia de la balsa de los indígenas sudamericanos y se lanzaron al océano en ella. Después de 101 días, los valientes viajeros llegaron a su destino, habiendo recorrido 8.000 kilómetros. Luego, Heyerdahl organizó otra expedición desde África hasta América en una balsa de papiro, que bien podría haber sido utilizada por los antiguos marineros egipcios. De esta manera, él demostró la posibilidad de viajes transatlánticos antiguos, muchos miles de años antes de Colón. Más tarde, Heyerdahl organizó una travesía desde el Golfo Pérsico hasta Pakistán, en una balsa de juncos llamada Tigris, intentando demostrar posibles contactos entre los habitantes de la antigua Mesopotamia y el subcontinente indio. Este viaje también terminó con un éxito total. Es difícil sobreestimar la importancia de las investigaciones de Thor Heyerdahl. Este hombre fue una de las figuras más grandes de la arqueología experimental. Él demostró con su propio ejemplo que las personas de la época neolítica perfectamente podían cruzar océanos y visitar otros continentes. Sus expediciones elevaron el interés por la navegación antigua a un nivel sin precedentes y también se convirtieron en fuente de inspiración para varias generaciones. Investigadores navegación en el mundo antiguo. El paso de la caza a la ganadería y la agricultura dio un gran impulso al progreso. En diferentes partes del mundo empezaron a surgir ciudades y las primeras civilizaciones. Todo se aceleró aún más cuando la gente empezó a trabajar los metales, primero el cobre y luego el bronce. La Edad de Bronce se convirtió en una verdadera época de florecimiento de la civilización.
El sistema de agua potable y las bañeras de terracota en el palacio de 5 pisos del rey cretense Tuarega, los inodoros y el alcantarillado en Ugarit, los taxis con ruedas en Babilonia, templos de piedra de 30 metros, un complejo sistema de irrigación que proporcionaba agua para el riego y para las piscinas de los ricos. La humanidad pudo repetir algo similar solo 3000 años después, ya en la época moderna. En la Edad de Bronce, el mundo por primera vez se convirtió en un sistema global, unido por rutas comerciales, principalmente marítimas. Surgió una verdadera división internacional del trabajo, donde diferentes regiones tenían su propia especialización. El cobre se traía de Chipre, el estaño de Cerdeña y de Creta. El estaño venía de Bretaña y de los Pirineos, el grano y las telas de Egipto y Mesopotamia, el vino del Cáucaso, el algodón de la India. Se puede decir que en la Edad de Bronce, el marinero dejó de ser solo un pescador y se convirtió definitivamente en comerciante, haciendo de los largos viajes marítimos algo común. En 1982, cerca de la ciudad turca de Kash, se descubrió un barco que se hundió aproximadamente en el año 1300 a.C. Era un barco mercante que transportaba mercancías de al menos 7 regiones diferentes. Cobre de Chipre, lapislázuli y estaño de Afganistán, ébano y colmillos de elefante de África, vidrio en bruto de Mesopotamia, cerámica y utensilios de Canaán, joyas de Egipto, espadas y dagas de Italia y Grecia. El propio barco estaba hecho de cedro libanés, tenía una longitud de 15 metros y una capacidad de carga de aproximadamente 20 toneladas. Se movía con la ayuda de una vela y remos. Barcos y navegantes del mundo antiguo. Ahora hablemos de las rutas de los antiguos marineros y de los barcos en los que surcaban las vastas extensiones del mar. La primera instrucción escrita sobre la construcción de un barco data del cuarto milenio antes de nuestra era. Fue encontrada durante las excavaciones de Ur, una ciudad-estado sumeria en el sur del actual Irak. Allí también se encontró el primer manual escrito sobre cómo cargar un barco y cómo cuidarlo adecuadamente. Data del año 2500 antes de nuestra era. El barco más antiguo que ha llegado hasta nosotros es la llamada Barca Real, descubierta cerca de la pirámide de Keops en 1954. Fue construida aproximadamente en el año 2500 antes de nuestra era. La barca mide 43.3 metros de largo y 5.6 metros de ancho. Está hecha completamente de cedro del Líbano. Su desplazamiento total es de aproximadamente 40 toneladas. Hoy en día, este barco está exhibido en el Museo de Giza. La Barca Real de Keops tiene una construcción bastante compleja, lo que indica el alto nivel de las tecnologías de construcción naval de los antiguos egipcios. Y no es de sorprender, ya que eran hábiles navegantes. Ya en el siglo XXVIII a.C., los egipcios viajaban en busca de incienso a Somalia y Yemen. Y bajo el faraón Sahure, en el siglo XXVI a.C., descubrieron el estrecho de Bab el-Mandeb, a través del cual salieron al Golfo de Adén en el mar Arábigo. Los marineros egipcios navegaban regularmente a África en busca de ébano, mirra y oro. Ya a principios del tercer milenio antes de Cristo, los egipcios comenzaron a salir también al mar Mediterráneo, comerciando con Palestina y Siria, así como con la población de las islas del Egeo. Y en ese tiempo, los sumerios tenían estrechos lazos comerciales con el valle del río Indo. Navegaban hacia allá a través del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, siguiendo las costas del mar Arábigo. Los antiguos indios también eran considerados marineros insuperables. Navegaban desde la desembocadura del Indo hacia el oeste a una distancia de 1,5 km. Los navegantes indios descubrieron Sri Lanka y el mar de la China meridional. Exploraron más de 6.500 kilómetros de costa. Para la navegación en mar abierto, utilizaban naves especialmente entrenadas. Tenían un conocimiento claro sobre los monzones. A finales del primer milenio antes de nuestra era, los indios llegaron a Sumatra, Java y otras islas del archipiélago filipino. Otro centro de la navegación en la antigüedad fue la isla de Creta. Se considera que fueron los cretenses quienes en los siglos XVI y XV antes de nuestra era descubrieron los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo, a través de los cuales salieron al Mar Negro. Los barcos minoicos tenían vela y remos. El número de remeros podía llegar a 50 personas. En el mar, los cretenses se orientaban por las estrellas, aunque procuraban navegar cerca de la costa, sin adentrarse mucho en el mar. Los fenicios desempeñaron un papel especial en el descubrimiento y el dominio de las rutas marítimas.
Ya en el segundo milenio antes de nuestra era, se convirtieron en intermediarios comerciales entre Egipto y Mesopotamia. Los fenicios construían grandes barcos con cuadernas, quilla y una cubierta continua. Trenzaban cuerdas resistentes hechas de fibras de cáñamo. Estos barcos tenían excelentes cualidades de navegación. Podían moverse tanto a vela como con remos. Fueron los fenicios quienes primero exploraron completamente el mar Mediterráneo. En el siglo XV antes de nuestra era llegaron a Creta y luego, avanzando hacia el oeste, descubrieron Sicilia y Malta. Los navegantes fenicios exploraron la costa norte de África, fundaron la famosa Cartago, llegaron hasta Gibraltar, salieron al Atlántico a través de él y fundaron numerosas colonias en la costa occidental de África y en la península ibérica. Realizaban expediciones hasta las costas de Inglaterra, llevando estaño allá. Los fenicios se ofrecían gustosamente para servir a los estados vecinos, participaban en las expediciones egipcias a Punt y navegaban hacia Afir para el legendario rey Salomón. Por encargo del faraón Nejo, los fenicios rodearon África de este a oeste. Esta expedición les tomó 3 años. Los antiguos griegos y romanos. Los antiguos griegos aprendieron mucho de los fenicios. Esto incluye tanto la construcción de barcos como los métodos de navegación en el mar. Ya bajo Temístocles, Grecia se convirtió en la potencia naval más poderosa de la región. En el siglo VIII a.C., los griegos comenzaron a construir en masa trirremes, barcos de guerra con vela, 3 filas de remos y un espolón en la proa. Tenían un desplazamiento de 80 a 100 toneladas, una longitud de 30 a 40 metros y una tripulación de 150 a 200 personas. Durante varios siglos, las trirremes dominaron el Mediterráneo. Los griegos no solo navegaban por el mar Mediterráneo, sino que también organizaban expediciones marítimas lejanas. Por ejemplo, al comerciante y geógrafo Piteas se le puede considerar el primer explorador polar. La expedición bajo su mando rodeó Britania y llegó hasta Islandia o Groenlandia. Fue el primero de los europeos en describir la aurora boreal y los hielos eternos. Sin embargo, nadie le creyó. Historiadores antiguos como Plinio, Polibio y Estrabón llamaban a Piteas mentiroso y fantasioso. En el siglo IV a.C., el almirante de Alejandro Magno, Nearco, realizó una expedición desde la India hasta Persia. La antigua Roma también fue una gran potencia marítima, y no hay nada sorprendente en eso. A través del mar Mediterráneo pasaban las principales rutas logísticas del vasto imperio. Los constructores navales romanos eran famosos por su gran habilidad. No solo estudiaron la experiencia de los griegos y fenicios en la construcción de barcos, sino que también la complementaron con sus propios desarrollos. Los romanos navegaban regularmente hacia las costas de Britania. Hay información sobre expediciones comerciales a la India, pero no emprendieron viajes marítimos especialmente lejanos. Es posible que hayan navegado a lugares lejanos, pero no nos han llegado datos sobre eso. Unas palabras para terminar. Navegar por el mar es necesario. Vivir no es tan necesario. Esta frase célebre se le atribuye al general romano Pompeyo o al historiador Plinio. Sin embargo, en realidad, se puede convertir en el lema de todos los navegantes de la antigüedad, pescadores, comerciantes y viajeros. Eran personas increíblemente valientes, que realmente amaban los viajes más que su propia vida. Ellos se convirtieron en los precursores de la era de los grandes descubrimientos geográficos, que le abrió el mundo entero a la humanidad. Suscríbete al canal y hasta el próximo episodio. Adiós.